Hola a todos y bienvenidos a Finanzas de Chill. En el episodio de hoy me gustaría darle un vistazo a los resultados financieros de Metaplanet para el segundo trimestre y vamos a darle un vistazo a qué se está cociendo dentro de Metaplanet, qué sabemos de las nuevas preferentes que han anunciado. Y yo la verdad es que a estas alturas no sé para qué me molesto en hacer estos vídeos, porque estoy viendo que hay un montón de gente que básicamente está como un poco diciendo: cancelo mi suscripción, yo creí que esto iba a hacer el pump y está haciendo el dump. Entonces, con intención de dar un poco de objetividad a esa situación, vamos aquí con los resultados financieros del segundo trimestre de Metaplanet. Vamos a ello. Bueno, chicos, antes de empezar me gustaría decir una cosa, que es que lo que está haciendo Metaplanet en cuanto a su estrategia de acumulación de Bitcoin es muy parecido a lo que está haciendo Strategy. Está basado en todo lo que hace Strategy, con ciertas diferencias porque tienen que adaptarse, ¿no?, al diferente mercado en el que se encuentran porque están en Japón. Entonces, muchos de los conceptos que se explican en estas diapositivas y muchas de las cosas que vamos a ver en el futuro de Metaplanet son potato, más o menos lo mismo que Strategy. Entonces, yo en estos vídeos no me voy a molestar a explicar desde cero lo que es una acción preferente, a explicar desde cero cómo funciona un Moving Strike Warrant, a explicar desde cero cómo mirar los múltiplos. Todos estos temas, todo esto está ya en una sección que se llama Strategy Alpha, donde explico la tesis, la teoría, los fundamentos, los pilares de cómo funcionan las empresas que se capitalizan en Bitcoin. Todos los números, todas las métricas y cómo funciona cada uno de estos instrumentos. Entonces, yo no voy a repetir contenido que ya he hecho. Eso es muy importante decir porque es que mucha gente solo se ve mis vídeos de Metaplanet y pretende enterarse de lo que está pasando. Y es que muchas de las cosas que hay en esta presentación son cosas que yo ya he explicado en vídeos de Strategy. Entonces, me voy a tomar la libertad de pasar por encima. Si os queréis enterar, tendréis que aprender Strategy primero, aunque solo invirtáis en Metaplanet, aunque solo os interese Metaplanet, porque los fundamentos están ahí. Eso suponiendo que os interesen los fundamentos. Si solo queréis pum, pues bueno, pues no sé qué deciros. Así que vamos con las diapositivas. Lo que yo he extraído de estas diapositivas, que ya le he dado un vistazo antes de hacer el vídeo, es que Metaplanet en principio lo que quiere es educar a todos estos inversores nuevos que están entrando en la acción, y se nota que estas diapositivas están hechas desde el prisma de alguien que quiere explicar toda la actividad de la empresa. Entonces, gran parte de estas diapositivas, que por cierto son 84, son un montón, dedica su esfuerzo a explicar conceptos que ya han sido explicados en mi canal. Y realmente también vamos a ver muchas métricas que ya conocemos, porque aquí nos dicen los puntos fundamentales de Metaplanet. Es la acción número 1 de todo el año 2024, esto ya lo sabemos. Tienen 18.000 Bitcoin, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero en resumen, como que repiten un poco todos estos logros e intentan enfatizarlos para que la gente entienda que realmente esto es algo que parece estar funcionando bastante bien para ellos. Entonces, bueno, yo en esto tampoco voy a entrar en mucho detalle porque realmente son cosas que ya hemos manejado en el canal. También sabemos, por ejemplo, que Strategy ha acumulado 18.000 Bitcoin, ¿no?, y que ha tenido un ritmo que era casi exponencial, ¿no?, aunque recientemente el mes de julio y agosto ha sido un poquito más lento por motivos que ya veremos más adelante. El Bitcoin Yield tiene bastante buena pinta. El segundo trimestre han tenido un 129,4% de Bitcoin Yield y parece que su objetivo para el año 2005 no está tan lejos, solo tendrían que crecer un 24,9% adicional desde el punto en el que estaban cuando hicieron estas diapositivas. Y si os fijáis en los trimestres anteriores, pues bueno, los trimestres suelen rondar cerca del 100%, así a grosso modo, de Bitcoin Yield. Por tanto, tiene bastante buena pinta. Y como os decía, pues ahora pasan bastante tiempo, se molestan en explicar qué es el Bitcoin Yield, qué es el Bitcoin Gain, qué es el Bitcoin Gen Gain. Conceptos que son fundamentales para cualquier persona que invierta en este tipo de empresas y que definitivamente los accionistas tienen que entender, pero para los que ya estamos un poquito metidos en el ajo, realmente son cosas que ya sabemos. Entonces tampoco voy a incidir demasiado en eso. Lo que sí que me parece bastante interesante y una cosa que quiero llevar a vuestra atención es el número de accionistas. Si os fijáis, el número de accionistas ha tenido un salto bastante importante este año, particularmente entre marzo y junio hemos duplicado la cantidad de accionistas e incluso aquí nos dicen que algunos de sus accionistas son empresas que básicamente tipo Interactive Brokers, que figuran como una sola empresa, pero dentro de Interactive Brokers hay muchas personas particulares y empresas a lo mejor que tienen compradas estas acciones. Es decir, que esto realmente es una estimación pesimista. Nos están diciendo these figures are underestimated, ¿vale? O sea que son más accionistas de los que pensamos, pero bueno, igualmente, aunque seamos pesimistas en ese sentido, aunque no podamos medirlo de forma objetiva, sí que es verdad que el número de accionistas está creciendo. De hecho, recientemente Norges Bank ha incrementado su posición en Strategy y también parece que ha tomado una pequeña posición en Metaplanet, lo cual es bastante positivo. En cuanto a resultados financieros, yo generalmente no suelo mirar mucho los
números, porque si os digo la verdad, el problema que tengo yo con analizar resultados de Metaplanet es que todo está denominado en yen, y a mí el yen no me resulta una moneda intuitiva para intentar analizar de forma objetiva ningún número. Por eso, cuando miro este tipo de resultados, mi approach suele ser más bien entender las cosas en términos de Bitcoin, es decir, si tú mides cuánto Bitcoin han ganado, cuánto Bitcoin tenían, realmente lo ves bastante claro, lo ves bastante sencillo, sobre todo en comparación con otras empresas de tesorería. Y también suelo mirar las cosas en términos porcentuales, porque realmente los números objetivos en yenes a mí no me dicen nada. Tú me dices 1.000 millones de yenes en ganancia en no sé qué. Yo no sé cuántos son 1.000 millones de yenes, porque no es una moneda parecida al euro o el dólar, ¿no? Donde sí que estoy acostumbrado a medir las magnitudes. Entonces, bueno, parece que los resultados han sido bastante buenos. Si miramos el cambio porcentual, pues en sus ingresos del primer trimestre al segundo han incrementado un 41% en ingreso puro y operating profit 38%. Cosa muy llamativa son sus activos, lógicamente, la cantidad de activos netos medido en yen, es decir, en millones de yenes, lo que tienen, que son sus Bitcoin, pues ha pasado de 50.000 millones de yenes a 200.000 millones de yenes, lo cual es un incremento de un 300%. Y bueno, realmente eso es sencillo de ver, porque es que en el primer trimestre al cierre, más o menos por aquí, el 1 de abril o así, tenían alrededor de 4.000 Bitcoin y actualmente tienen 18.000. Ahí es donde tenéis ese crecimiento tan grande, ¿no? Nos están señalando la diferencia entre este punto y este punto. Es que parece que no, pero esto es solo un trimestre, ¿vale? Entonces, bueno, va todo viento en popa por lo que parece. Y lo que nos dicen es que gran parte del retorno de inversión que han obtenido en el segundo trimestre ha sido movido por la Bitcoin Income Generation, ¿vale? En resumen, aquí nos dicen que lo que ellos hacen es que tienen estos Cash Secure Put Premiums, ¿vale? Que van recolectando, y esos son, pues bueno, sin entrar mucho en tecnicismos, son primas que ellos cobran a otra parte que les compra un put, es decir, les compra el derecho de venderles Bitcoin a un precio por debajo del precio spot en un lugar futuro para cubrirse, ¿no?, su downside risk. Y básicamente por eso están dispuestos a pagar una prima. Y a base de esas primas ellos ingresan, ellos ganan dinero, y ese dinero al final acaba revirtiendo en compras en su tesorería. De hecho, actualmente gran parte de lo que están acumulando es debido a eso, y eso es lo que nos están destacando. Y para mí esta Bitcoin Income Generation Strategy es súper importante y es una cosa que diferencia bastante a Metaplanet de otras empresas de tesorería, porque al final lo que sucede es que cuando no son capaces de hacer ATM, o bueno, en su caso Moving Strike Warrants, cuando no son capaces de emitir estas acciones nuevas para comprar Bitcoin porque el múltiplo que el mercado les está dando es muy comprimido, como es ahora, que está por debajo de 2, está en el 1,9 o así, creo que llegó a tocar, lo que sucede es que ellos no son tan acretivos porque no tienen una prima tan grande en el precio de su acción y por tanto necesitan una estrategia diferente. Esto es el lugar que cubren las acciones preferentes en todo este tipo de empresas, y es lo que vamos a ver más tarde. Lo que pasa que para poder llegar al punto donde emites preferentes necesitas un volumen. Metaplanet está ya llegando a ese punto, ¿no? Pero necesitas tener realmente mucho Bitcoin, y como no han llegado todavía a ese punto, como no las tienen todavía en línea, aunque parece que lo van a tener próximamente, su fuente de ingreso es ese Bitcoin Income Generation, y parece que realmente eso es lo que está sustentando la capacidad de este negocio de seguir comprando Bitcoin. Y realmente esto es muy importante porque, que yo sepa, esta es la única empresa que lo está haciendo. A lo mejor hay otras, pero realmente en gran escala y que se haya lucrado bastante de esto es solo Metaplanet, y es una cosa específica de esta empresa que Strategy, por ejemplo, no tiene. Si os fijáis aquí, otra cosa que destacan son las ganancias, el balance de pérdida-ganancia no realizado de su Bitcoin, ¿no? Aquí nos lo ponen en billones de yenes japoneses. Y como podéis ver, esta es una de las gráficas que yo siempre he destacado en el canal y le he dado bastante relevancia de su página de analíticas. Porque al final, cuando tú analizas esta empresa desde un punto de vista convencional en Wall Street, lo que te interesa es cuánto dinero están ganando. Y básicamente eso es lo que ellos te quieren enseñar. Ellos te dicen, hemos ganado 42.000 millones de yenes, ¿no?, en ganancias no realizadas por nuestras operaciones de comprar Bitcoin, y eso va fluctuando según fluctúa el precio de Bitcoin y también según va cambiando el precio medio de compra que ellos tienen, que lo podemos ver aquí. El precio promedio actualmente son $101.911, un poquito por encima de los 100.000, y claro, la diferencia entre este precio medio de compra y el precio actual de mercado, pues al final es lo que les permite justificar o explicar esta ganancia no realizada. Y esto es indicativo de lo bien que la empresa lo está haciendo, y además es fácilmente comprensible por cualquier persona que esté
en finanza tradicional, porque al final esto es el beneficio real que ellos tienen en sus compras. Por supuesto, esto es sin tener en cuenta la deuda que ellos contraigan para comprar esto, eso es tema aparte. Entonces, bueno, pues nos destaca que esto está en máximos históricos y tiene sentido siempre y cuando Bitcoin también esté tocando nuevos máximos históricos, ¿no? Porque al final, pero esto, como podéis ver, oscila bastante. Y ahora vamos con la parte que realmente nos importa a todos, que es las acciones preferentes. Entonces ellos nos lo venden de la siguiente manera. La misión, transformar el mercado de renta fija japonés, que tiene un tamaño de varios trillones de dólares, en un motor de acumulación de Bitcoin, ¿no? Y te ponen aquí la nave y ¡buah! Estamos aquí en el espacio, no vea, Metaplanet. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen al respecto. En resumidas cuentas, nos dicen que esto se han inspirado en Strategy, ¿no? Y que estas acciones preferentes son una cosa que se está volviendo un estándar entre estas empresas de tesorería y que gracias a Strategy por inventar este modelo. Y que dicen, como somos los que más Bitcoin tienen en Japón, lo que queremos es crear un nuevo estándar en el mercado de renta fija japonés a base de introducir estos nuevos instrumentos que están respaldados por Bitcoin, ¿no? Bitcoin Back Credit, a través de estas acciones preferentes perpetuas. El objetivo es emitir diferentes instrumentos respaldados por Bitcoin en un amplio rango de crédito y duración, alineándonos y adaptándonos a la demanda de renta fija que existe en Japón. Nuestra misión es transformar digitalmente los mercados de capital japoneses, posicionando Metaplanet como una empresa construida para la era de hiperbitcoinización, ¿no? Entonces, esto es lo que ellos dicen sobre las preferentes. Como os decía, esta presentación está claramente orientada a los accionistas institucionales y a la gente que todavía no entiende de qué va la película. Y está claro que se toman bastantes molestias por intentar explicar qué es lo que están haciendo. Entonces, yo no voy a entrar al detalle, como os decía, de esto, para aquí nos están explicando qué es una acción preferente, cuáles son los fundamentos de las acciones preferentes. Todo esto está ya en Strategy Alpha. Es que este playbook es copiado de Strategy. Entonces, no voy a repetir ahora todo lo que ya he dicho para Strategy en vídeos de Metaplanet, porque realmente no veo el sentido de repetirme. Si queréis entender cómo funcionan estas acciones en detalle, por favor miraros Strategy Alpha. Aquí solo voy a ver cuáles son las diferencias en el approach, en la estrategia, para que realmente seamos capaces de cubrir por completo y entenderlo y dejar toda la información aquí. Por destacar algunos puntos clave de lo que ellos nos están diciendo de las acciones preferentes, ellos nos dicen que lo que reciban, ¿no?, de vender estas acciones sería en principio dedicado a comprar Bitcoin. Yo creo que esta expresión en principio es clave y porque lo que nos están diciendo es que también podría dedicarse a otra cosa. Strategy, por ejemplo, ha hablado famosamente de que una forma de defenderse de un ataque, por ejemplo, donde alguien con mucho capital decide por una posición en corto Strategy disminuir su MNAV y por tanto invalidar su capacidad de comprar Bitcoin a través de vender acciones, una estrategia posible sería recomprar las acciones de Strategy, porque si tú tienes acciones de Strategy por debajo de 1 en MNAV, realmente estás capturando un spread comprando esas acciones de Strategy en lugar de Bitcoin y estás incrementando el Bitcoin por acción. Entonces, cuando dicen aquí que en principio ese dinero debería dedicarse a comprar Bitcoin, pero no necesariamente, yo creo que se están refiriendo a este tipo de escenarios donde dicen, bueno, si tú ahora coges y me abres un corto gigantesco y me pones por debajo de los activos netos de la empresa, a lo mejor me pongo a emitir preferentes para recomprar acciones de la empresa y en el proceso de hacer eso lo que va a suceder es que voy a estar incrementando el Bitcoin por acción. Entonces, bueno, eso es un punto que extraigo yo de aquí, que creo que merece la pena destacar. También nos dicen que como tienen dos clases, la clase A va a maximizar el Bitcoin Yield, porque supongo que la clase A es la que no es convertible, por eso básicamente maximizan la capacidad de apalancarse, porque solo tienen esa deuda fija, no van a crear nuevas acciones. Y la clase B dice que incluye derechos de conversión, pero aún así puede ser menos dilutiva que emitir acciones. También dicen que uno de los beneficios es que no tienen una maduración de deuda, ¿no? Esto es el tema de las preferentes. Uno de los beneficios que tiene es que no hay ningún punto donde tú tengas que repagar el capital inicial, lo cual les permite ser muy estable. Y lo que dicen es que, bueno, pues lo único que tienen ellos es una línea de dividendos que tienen que pagar cada X tiempo y lo que van a hacer es que dicen que a través de no apalancarse a más de un 25% de los activos netos, pueden controlar la carga de dividendo que tienen para básicamente ser capaces de capear el temporal. Si el mercado en algún punto, ¿no?, se vuelve bajista, pues tener suficiente como para pagar esos dividendos y sostener la naturaleza perpetua de estos instrumentos. Y dicen que dado su modelo de ingresos, supongo que se refieren a esa Bitcoin Income Generation, y dada su capacidad de levantar capital, el impacto de los pagos de dividendos sería mínimo, ¿no?, igual que en Strategy.
parecen insistir varias veces en este concepto de no apalancarse a más del 25% de los activos netos, lo cual supongo que es un ratio que Dylan habrá calculado, porque Dylan es súper analista y tiene todos los números, siempre lo mira todo al milímetro. Y yo creo que por algún motivo habrá hecho cálculos y seguro que llega a que el 25% es el punto óptimo porque le permite sostener una caída de Bitcoin de un tanto por ciento. O sea, no lo he visto todavía en ningún sitio públicamente una entrevista suya, pero creo que ya, habiéndome visto varias entrevistas suyas, ya sé por dónde van los tiros con este 25%. Y bueno, lo que nos dice es que la clase A ofrece unos dividendos estables con menor volatilidad, porque es la que solo da dividendo, y la clase B es convertible y por tanto es más volátil, pero claro, te da exposición en largo a Bitcoin porque puedes convertirlo en acciones de la clase principal, ¿no? Así que bueno, estos son los dos instrumentos que ellos van a emitir. Lo que yo diría es que la clase A es como el Strife, el equivalente a Strife en Metaplanet, es decir, la preferente que solo da un dividendo, pero que da un dividendo alto, y es senior, lo dicen aquí, senior a la clase B, por tanto es la parte de arriba de la estructura de capital, por tanto es la acción con menos riesgo y con más preferencia de pago. Y luego tienes una clase B que también tiene un dividendo, pero es junior, es decir, que en caso de concurso de acreedores, primero recibirían pagos los de la clase A y luego los de la clase B. Pero claro, la acción B es convertible, por tanto te puedes aprovechar de ese crecimiento en el precio de la acción de Metaplanet porque en algún punto puedes convertir esas acciones. Lo cual lógicamente ofrece al inversor mucho más rendimiento, sobre todo en el caso de Metaplanet, que Metaplanet crece súper rápido. La clase B es un instrumento súper interesante. ¿Qué es lo que sucede con estos instrumentos? Yo ya lo he comentado en Finanzas de Chile alguna vez, que si tú miras los rendimientos de los bonos a 10 años entre los países G7, te dicen aquí, ¿no? Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, pues lo que puedes ver es que Japón, comparado con ellos, está al 1,5% y el resto están entre el 2,6% en Alemania y el 4,5% en Reino Unido. Es decir, que el crédito en Japón es mucho más barato en comparación con el resto de países. El entorno, digamos, macroeconómico dentro del país es que tienen tipos mucho más bajos y funcionan dentro de una economía mucho más estimulativa y es por eso que el yen también se deprecia más rápido. Lo cual yo creo que es una cosa absolutamente clave para Metaplanet y para el éxito de Metaplanet, el hecho de que estén en Japón, porque tienen un entorno de crédito más barato y tienen un mercado de renta fija que está deseando recibir ese rendimiento. Cuando el mercado tiene tipos más bajos, te puedes permitir emitir este tipo de instrumentos semejantes a instrumentos de deuda, que son las acciones preferentes perpetuas, pagando unos dividendos más bajos, lo cual significa que es más acretivo, porque al final el rendimiento de Bitcoin es el rendimiento de Bitcoin. Y eso da igual cómo lo midas, porque al final porcentualmente lo que estás midiendo es el rendimiento de Bitcoin contra tu moneda. En el caso de ello, el rendimiento de Bitcoin contra el yen. Mientras más rápido se deprecia el yen, más rápido sube Bitcoin en términos de yenes. Pero como el mercado te permite emitir a unos rendimientos, a unos dividendos más bajos, el spread que capturas es mucho más grande y eso supone una gran diferencia a largo plazo en cuanto haces los cálculos con el interés compuesto y tal. Y esta es la clave de Metaplanet y es el motivo por el que yo creo que Metaplanet podríamos hacer la teoría de que porcentualmente tiene que subir mucho más rápido que Strategy, no solo porque tienen un tamaño más pequeño en tesorería, lo cual les permite un crecimiento, ¿no? Tienen más cancha, tienen más margen para crecer en términos porcentuales, sino además porque están en un entorno donde pueden emitir esos instrumentos y hay mucha más necesidad de ellos y por lo tanto se pueden permitir pagar menos. Y esto es a lo que me refiero. Aquí nos están dibujando las curvas de rendimiento de los diferentes mercados, ¿no? Tenemos aquí Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y abajo tenemos Japón. Y lo que podemos ver es que a lo largo de toda la curva, Japón paga mucho menos porcentualmente que el resto de países, con una diferencia notable. Y en la siguiente diapositiva lo que nos están haciendo es que nos están cogiendo la americana, ¿vale? Este USA, esta línea verde, y están restándole la japonesa. Y entonces lo que nos están diciendo es cuál es el spread, es decir, cuál es la diferencia entre bonos estadounidenses en términos de rendimiento y bonos japoneses en rendimiento. Y lo que podemos ver es que la curva pues tiene aquí más o menos un 3% en promedio de spread y que el spread más grande está en la duración corta, fijaros, entre el mes y los 6 meses. Entonces, bueno, hacen un análisis de Strategy, no vamos a pararnos a verlo, todo esto está en Strategy Alpha, todo este tipo de instrumentos, y lo que están haciendo es básicamente reexplicar y posicionar ellos sus instrumentos, intentar explicarnos dónde están. Tenemos ese clase A, que es senior, con un dividendo fijo,
Entonces tiene mucho seniority, es muy senior, y la volatility está reducida, una volatilidad menor, pero por tanto menos rendimiento. Luego tienes el convertible y aquí tienes Metaplanet, ¿no? Y aquí lo que están haciendo es pues crear esa curva de rendimiento donde ellos te dicen, dime cuánta volatilidad estás dispuesto a aguantar y dime también cómo de senior quieres ese tipo de crédito, es decir, cómo de grande quieres que sea tu riesgo de impago, y en función de eso te ofrezco un instrumento u otro. También una cosa notable es que aquí nos dejan ciertos instrumentos que están como en gris, que son instrumentos que no han emitido pero que podrían emitir en un futuro, y básicamente este de aquí, el que pone Junk Bond Like, este es Stride, que es no acumulativo, no convertible, no garantizado, pero es high yield, este pagaría el interés más alto. Y bueno, estoy convencido que si te pones a mirarlos pormenorizadamente, cada uno de ellos tiene una analogía dentro de Strategy. Otra cosa que nos pone aquí en la diapositiva es una cosa que yo tenía ya pensada para otro vídeo, porque he visto un vídeo de Dylan Leclerc donde explica este tema, ¿no?, de la Trinidad imposible, ¿no?, donde tú tienes un triángulo y tienes que fijar una de estas tres cosas para permitir que las otras se muevan, ¿no? Y básicamente esto es la dicotomía en la que se encuentran todos los instrumentos preferentes. Y bueno, esto lo veremos en otro vídeo, yo os lo sacaré. Pero este tema de aquí es muy interesante porque explica cómo funcionan estos instrumentos y cómo los estructuran desde las empresas, ¿no? Y básicamente el cómo funciona la relación entre el precio del instrumento y el rendimiento que te paga y cómo puedes fijar el uno o el otro. Bueno, ya lo veremos. Aquí nos repite nuevamente cómo cuando tú tienes un instrumento de deuda, como los bonos senior, pues en algún punto tienes que hacer un repago y una refinanciación de estos instrumentos, lo cual es muy ineficiente y este es el problema que te quitas con las preferentes. Al final se repite eso que os estoy diciendo, que es que básicamente están intentando educar a sus inversores y por eso están entrando en todo esto que para mí realmente son cosas básicas. Y bueno, pues eso, lo que te están diciendo es cuando tienes la preferente, pues tienes que pagar un dividendo, pero no hay ningún punto en el tiempo donde tengas que hacer un repago. Son pequeños pagos que tienes que sostener en el tiempo. Y bueno, pues aquí te dan un poco el resumen de cómo funciona una vez que emites las preferentes. Tú tienes las tenencias de Bitcoin de la empresa y básicamente esas tenencias del Bitcoin, parte de ella están sobrecolateralizando estas acciones preferentes, ¿no?, cuyo tamaño tiene que ser menor que los activos netos, lógicamente, para estar sobrecolateralizando. Y después tienes el valor de la empresa con otro spread, básicamente justificado por la capacidad de comprar Bitcoin de la empresa, de acumular, ¿no? Y eso es lo que hace el MNAV. Y nos dicen que si tienes un MNAV de 3, el pago de los dividendos de estas preferentes relativo a la capitalización bursátil de la empresa es aproximadamente de un 0,4%. Y que estos dividendos los quieren pagar con los ingresos generados por su Bitcoin Income Business. Yo creo que se refieren al Bitcoin Income Generation, que es lo que os decía antes. Así que bueno, ya esto está pareciéndose un montón a cómo Strategy nos lo plantea, ¿no? Aquí tenéis el valor de las acciones, aquí tenéis el valor del Bitcoin y aquí tenéis las claims, ¿no? En este caso, la estructura de capital es mucho más limpia porque como Metaplanet no ha emitido en ningún momento bonos convertibles, y esto es una cosa que Simon Yerovich ha dicho en bastantes entrevistas, el tema de que, oye, yo no voy a venderle instrumentos a alguien que va a tradear contra mí, yo solo quiero gente que esté de mi lado colaborando conmigo, sosteniendo mis instrumentos. No le voy a dar mis bonos convertibles a una mesa que se va a dedicar a extraer la volatilidad poniéndose posiciones en corto contra mi acción. Entonces, gracias a eso, tienen un balance mucho más limpio dentro de la empresa y su estructura de capital es mucho mejor. Y bueno, desde el lado un poco más cuantitativo y la parte que más nos interesa a la gente como yo y a la gente como Dylan, que miramos los números, aquí nos van a hacer un análisis de sensibilidad de las preferentes, ¿no? Y nos hablan de generación de rendimiento agnóstico al MNAV. Vamos a ver qué es esto. Nos vuelven a hacer una definición de todos los términos que se utilizan para evaluar estas empresas. Yo esto me lo voy a saltar. Nos dan un modelo de valoración con pasos y tal sobre cómo calcular los ingresos, las dollar gain, dollar income, tal y cual. Bueno, el torque, el múltiplo, el MNAV, todo esto yo lo he hablado en el canal, así que no lo voy a repetir. Lo que interesa realmente de estas diapositivas es esto. Dicen, la ventaja de las acciones preferentes. Emitir acciones preferentes perpetuas para comprar Bitcoin genera Bitcoin Yield, Bitcoin Income y Bitcoin Torque sin importar el nivel de MNAV. A diferencia de emitir Common Equity, es decir, acciones de la clase principal, hacer ATM o las Moving Strike Warrants, cuyo nivel de acreción incrementa según incrementa el MNAV y disminuye según disminuye el MNAV. Y esto es un tema muy importante porque es lo que todo el mundo se está preguntando ahora. Yo estoy viendo la gente que está tensa porque están diciendo, oye, que han dicho que no van a diluir por debajo de 3 veces MNAV
y ahora están dejando de acumular Bitcoin, la cantidad de Bitcoin en tesorería está creciendo más lento y me estoy poniendo muy nervioso porque no está viniendo el pump. ¿Y qué van a hacer? Porque si el MNAV no sube, es como que se han atrapado ahí en un MNAV más bajo, ¿no? En un ciclo negativo. Bueno, pues realmente la respuesta a eso es que dos cosas. Primero, la Bitcoin Income Generation sigue funcionando. Entonces ellos siguen capturando estas primas de vender estas puts cubiertas, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos eso, que eso mantiene la empresa funcionando, y además el tema está en que esas acciones preferentes son la salida de ese bucle infinito, porque sí que es cierto que si tu MNAV no es alto, no puedes emitir acciones contra él y no puedes ser acretivo, eso es correcto. Y si comprime demasiado, pues estás un poco como encerrado dentro de ese MNAV pequeño porque diluyes al accionista, el MNAV baja, la acción baja, al final todo baja. Y realmente no es bueno. Y además también lo que sucede es lo que ya he explicado alguna vez en el canal. Si el valor neto de las tenencias de Bitcoin sube, es decir, si el precio de Bitcoin pumpea, el valor de su NAV, de sus tenencias, pumpea también locamente. Si el precio de la acción no sube cuando sube el valor de sus tenencias de Bitcoin, el MNAV comprime. Lo cual es bueno que el Bitcoin que ellos tienen valga más y más y más y más dinero, pero si el MNAV no se expande, realmente lo que hace es que cada vez la empresa esté más infravalorada. Bueno, pues la salida a este problema son las acciones preferentes. ¿Por qué? Porque las acciones preferentes da igual el múltiplo al que esté la empresa. Lo acretivas que son depende de la naturaleza del instrumento, de cómo esté estructurado en la estructura de capital, de si es convertible o no, tal. Pero en resumidas cuentas, lo acretiva que son depende de las proyecciones que hagas tú del precio futuro de Bitcoin y del entorno en el que se encuentren esas acciones preferentes, en el sentido de cuánta demanda hay para ellas y cuánto tienen que pagar para recibir ese dinero. Y es lo que os estoy comentando. En Japón el entorno de tipos es más bajo. Por tanto, eso es muy favorable para Metaplanet. Vamos a verlo. Si os fijáis aquí nos dibuja una tabla donde nos compara arriba el emitir acciones con abajo el emitir acciones preferentes perpetuas no convertibles pagando un 5% de dividendo. Y lo que podemos ver es que en la columna izquierda tenemos el retorno de Bitcoin que nosotros proyectamos entre un 0 y un 50 y en la línea horizontal tenemos el MNAV. Y lo que podemos ver es que según incrementa ese MNAV, el nivel de acreción es mayor, pero también según aumentamos la proyección del incremento de valor en Bitcoin en porcentaje, también más acretivo es emitir acciones. Pero claro, esa acreción toca cero en el punto en el que o Bitcoin no sube de valor o nuestro MNAV está en 1 y mientras más baja el MNAV, menos acretivos somos. ¿Qué es lo que Dylan nos está intentando explicar? Pues que si tú emites acciones preferentes perpetuas, lo que pasa es que tú de entrada, si Bitcoin no se aprecia, estás perdiendo dinero porque estás pagando un dividendo y bueno, no estás lucrándote con la apreciación del Bitcoin que estás comprando. Por tanto, salen a pérdida de entrada. Lo bueno del ATM es que el peor escenario es $0. ¿Vale? Pero en el caso de las preferentes, si Bitcoin no se aprecia o incluso si se deprecia, pues todo eso vas a pérdidas. Pero a partir de que Bitcoin se aprecie, por ejemplo, un 10%, ya estás capturando un spread entre el 10 y el 5%. Entonces, da igual que tú estés a 1 de MNAV, vas a seguir capturando ese spread. Y mientras más proyectes en términos de crecimiento de Bitcoin, más acretivos son estas acciones, mucho más acretivo. Entre un 10%, por ejemplo, un MNAV de 1, ¿vale? Es que da igual el MNAV que elijas, es todo el mismo número. Pero si tú dices un MNAV de 1, bueno, vale, un 10% de crecimiento de Bitcoin, pues por emitir una acción gano $109. Pero es que si tú proyectas un 20, ya son 469. O sea, es cuadrático el crecimiento. La diferencia entre que Bitcoin se aprecie un 10% al año y un 30% al año es pues que tu acción preferente genere $109 de ingreso frente a 1.229, un factor de 10. Así que bueno, son cosillas a tener en cuenta. Todo esto no escala de forma lineal, sino que escala de forma exponencial, claro, suponiendo que Bitcoin se aprecie, que es una suposición también importante a tener en cuenta. Nada está garantizado, me aburro de decirlo, pero lo digo otra vez, no hay nada garantizado aquí. Todo esto es un marco teórico. Y bueno, posteriormente lo que nos hacen es un análisis de cómo funcionan estas acciones preferentes perpetuas en comparación con emitir acciones de la clase principal en función de lo que ellos llaman Bitcoin Torque. Todo esto se repite de las presentaciones de Strategy, del marco teórico que hemos explicado ya en Strategy Alpha, por tanto no voy a entrar mucho en detalle. Pero en resumidas cuentas, lo que nos están contando es que, suponiendo un 30% de apreciación anual de Bitcoin y un plazo de 10 años, aquí tienes si tú vendes acciones
de Metaplanet, cuánto dinero ganas a largo plazo, ¿no? Y cómo se divide esa ganancia. Parte es Bitcoin Equity, parte es Bitcoin Dollar Gain, parte es Bitcoin Dollar Income. El Dollar Gain es el spread que estás capturando en el múltiplo, ¿no? Si tú tienes 1,5, pues el 50%, ¿no? El 50% no, el 33% lo estás capturando en el spread entre el valor de la acción y tus tenencias de Bitcoin. Entonces, eso es la dollar gain, es una ganancia que capturas de forma inmediata. El dollar equity es lo que vale el Bitcoin el resto de ese Bitcoin que has comprado, que es lo que respaldaría, en este caso, las acciones que has emitido. Y luego tienes el dollar income, que es el valor que gana ese Bitcoin a lo largo del tiempo por apreciarse, ¿no? Y lo que tú puedes ver es que estos múltiplos, según tú vas expandiendo el MNAV, pues el dollar income se vuelve más y más grande, lógicamente. Y también la spread de la dollar gain, también esta sección verde, se vuelve mayor porque, lógicamente, a más MNAV, más spread estás capturando, ¿no? Lo que significa es que estas acciones el emitir acciones es muy acretivo cuando estás en un MNAV alto, pero cuando estás en un MNAV bajo, pues no te renta tanto. Nos comparan esto con acciones preferentes y lo que podéis ver es que si el MNAV es 1, si el MNAV es 2, si es 3, les da igual. El nivel de acreción es fijo. Y el factor determinante aquí es el cuánto se aprecia Bitcoin. Y también, por supuesto, el tipo de acción preferente, cuánto dividendo, etc. Y fijaros como esto es un tema que yo os enseñé en otro vídeo de Metaplanet, creo que fue el vídeo anterior, este tema del dividendo, ¿no? que tienen que pagar y cómo el MNAV equivalente, es decir, lo acretivo que es para la acción emitir esas preferentes, para la acción principal, pues digamos que sube mucho según tú aumentas el tipo de apreciación que proyectas a Bitcoin, el retorno compuesto, y también según tú disminuyes el interés que tienes que pagar sobre esas acciones. Fijaros cómo cambia entre un 10, por ejemplo, y un 4. Veis que aquí al final de la curva se vuelve exponencial. Si Bitcoin se aprecia mucho y tú reduces el dividendo, pues realmente el MNAV equivalente, es decir, lo acretiva que es cada acción preferente que emites, pues explota. Entonces, bueno, como esto lo expliqué un poquito por encima anteriormente, no voy a volver a darle vueltas. Si os quedáis con una cosa de esta parte que os he explicado de preferentes, es que os tenéis que quedar con que las preferentes funcionan de forma agnóstica con el MNAV. Da igual el MNAV al que esté la acción. Si tú emites preferentes, lo agresivo que sean esas preferentes depende de otros parámetros. Es por eso que las preferentes son la salida de ese bucle de la muerte, donde dices tú, no vamos a hacer ATM por debajo de tanto, de 3 veces MNAV. Y como no vamos a hacer ATM por debajo de 3 veces MNAV, los accionistas se enfrían porque ya la empresa no está siendo tan agresива, no está acumulando tanto, por tanto el MNAV comprime. Y si mientras tanto Bitcoin está pumpeando locamente, que estábamos en máximos históricos hace unos días, pues más comprimes el MNAV porque el valor de la acción es igual o incluso está bajando, mientras que sus tenencias de Bitcoin cada vez valen más. La salida de ese bucle de la muerte son las acciones preferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que estas acciones preferentes tienen que entrar en línea y tienen que empezar a ser capaces de emitir. Tenemos que ver qué tipo de liquidez permiten esos mercados, etcétera, etcétera. Tienen que medir su nivel de apalancamiento, ¿no? Han dicho un 25% de las tenencias de Bitcoin que tienen. Bueno, el balance de Metaplanet está mucho más limpio porque es eso, no tienen estos bonos convertibles y por tanto pues tienen mucho espacio donde emitir esas preferentes y mucho con lo que colateralizar. Pero hasta que salgan esas preferentes, pues mientras tanto estamos en esa especie de bucle de la muerte donde estamos esperando que el mercado vuelva a valorar la empresa a un múltiplo más alto para que vuelvan a acumular Bitcoin. Y todo esto, pues bueno, tiene sus plazos y lleva su tiempo, pero la teoría es esa. Entonces, bueno, pues con esa tesis, lo sensato sería que el mercado le proyecte un múltiplo más elevado, no por la acumulación de Bitcoin a través de las Moving Strike Warrants, sino por la acumulación de Bitcoin a través de las preferentes que entrarán en línea más tarde este año. ¿Okay? Y bueno, ya el resto de la presentación voy a pasar muy rápido. Nos hablan de su actividad de tesorería, nos hablan del Bitcoin Yield y bueno, básicamente como han diluido un montón, pues nos enseñan las estadísticas. Si tú diluyes completamente todas las acciones, cuánto han ganado de Bitcoin, ¿no? El segundo trimestre, pues un 129,4%. Y hasta el 12 de agosto, para este trimestre, habían conseguido ya un 26,6%, a pesar de que eso, ¿no? Lo que hemos hablado cada vez va más lento por lo que está sucediendo actualmente. Y bueno, parece que la cantidad de Bitcoin comprado por día pues ha llegado aquí a un techo donde se está manteniendo en 36 por día. Nos hablan también del plan 555, ¿no? El plan de las Moving Strike Warrants, y bueno, pues nos dicen que este es el plan que han utilizado para construir ese Bitcoin que van a utilizar como colateral para las preferentes. Ha sido un paso necesario. No me voy a poner a mirar los números en detalle, pero bueno, parece que
han tenido una estructura de primas bastante buenas, parece que han vendido algunas acciones por un poquito más de lo que el mercado las valoraba. Y bueno, lo que os decía, a mí todos estos números en Gem me cuesta entenderlos, así que tampoco le doy muchas vueltas. Yo lo que entiendo es que nos están diciendo, oye, esto es lo que hemos hecho para conseguir todo el Bitcoin que ahora vamos a utilizar como colateral para las preferentes y estimamos que este plan ha funcionado bien. Nos dicen que sus tenencias netas están en máximos históricos, es decir, que nunca han tenido tanto Bitcoin que a su vez nunca ha valido tanto como ahora. Y bueno, pues que básicamente tú puedes trazar una línea, ¿no? Aquí en una escala logarítmica, si os fijáis a la izquierda, y pues siguen una tendencia logarítmica en sus compras de Bitcoin y bueno, pues esta es la tendencia. También hay una sección donde parece que se han molestado en intentar explicar por qué Metaplanet tiene que tradear a una prima sobre los activos netos. Y bueno, esto es un poco un repeat de todo lo que Strategy nos ha explicado, ¿no? Que la ganancia de Bitcoin futura pues depende del Bitcoin que tienen actualmente y del Bitcoin Yield y del precio futuro de Bitcoin, y eso es lo que justifica el que la capitalización tenga una prima, ¿no? Tienes los activos netos más lo que van a ganar en un futuro, que está compuesto por esta ecuación. En fin, a mí todo esto me aburre un poco porque es siempre lo mismo y es repetir y repetir. Pero está muy bien que ellos estén molestando en explicarle esto a los nuevos accionistas. Y básicamente esto es la empresa intentando justificar esa prima e intentando recuperarla a base de explicarle al mercado el por qué tiene sentido que exista, cosa que no todo el mundo parece entender. Y nos vuelven a repetir que para ellos es a partir de 3 veces el MNAV cuando ellos realmente quieren ser acretivos emitiendo acciones. Una sección de métricas de rendimiento, nos dicen que Metaplanet es la empresa número 4 en cuestión de tenencias de Bitcoin. Por supuesto, supera a todas las empresas en el mercado en el que se encuentra, que es el japonés, y su volatilidad promediada a un año realmente es grande, es de cerca de un 200%, pero hacia arriba. Y lo que nos están diciendo es eso, ¿no? Depende de la ventana temporal en la que evalúes tu inversión en Metaplanet, tu volatilidad será mayor o menor, ¿no? Si promedias un poco. Metaplanet es un instrumento completamente alienígena, 175% de volatilidad, pero 2.260% de rendimiento anual. Para tú tener un rendimiento alto tienes que tener una volatilidad alta y eso es lo que estamos sintiendo ahora mismo todos los accionistas, la volatilidad, pero el rendimiento luego también vendrá, se supone. También nos dicen que lógicamente el peso en los índices japoneses, lo que están incluido, está aumentando según aumenta la capitalización bursátil de la empresa, lo cual aumenta los flujos pasivos. Todo esto es algo que conocemos también ya de Strategy, y que es la empresa número 22 en Japón en trading value, es decir, que es una de las empresas que más cambia de manos en el mercado japonés, lo cual significa que es altamente líquida, lo cual yo veo como un factor positivo, que haya liquidez para la empresa. Así que nada, chicos, aquí tenéis el resumen de los resultados del segundo trimestre de Metaplanet. Básicamente, aquí lo que estoy intentando clarificar es fundamentalmente que, bueno, que las preferentes, las acciones preferentes son lo que sacan a estas empresas del bucle de la muerte, ¿no? Del MNAV bajo, y que bueno, pues que actualmente estamos en un momento del mercado un poco complicado, pero que la teoría se estima que la situación debería mejorar en cuanto estas preferentes entren en línea y empiecen a ser acretivos con las preferentes. Yo veo a Metaplanet en una muy buena situación en el sentido de que su Bitcoin no colateraliza nada actualmente, tienen un pelín de deuda que tienen que pagar, pero es muy poquito, y el resto de la estructura de capital está libre. Entonces, claro, pues tienen capacidad de emitir muchísimas acciones preferentes a un interés mucho menor, por ejemplo, que Strategy en Estados Unidos por el entorno de tipos de interés. Se enfrentan a un mercado donde hay mucha más demanda y además son una empresa mucho más pequeña en cuestión de los Bitcoin que tienen. Por tanto, yo personalmente pienso que si Bitcoin crece de precio y si Metaplanet sigue ejecutando con una ejecución 10 de 10 como han hecho desde el principio hasta ahora sin falta, pues yo creo que Metaplanet va a tener un retorno de inversión mucho más alto que Strategy, por ejemplo. Y ese es el motivo por el que estoy en esta acción y el motivo por el que a mí no me asusta que esté actualmente a 2 veces en NAV, ni me asusta que haya bajado de 2.000 yenes hasta 888 o lo que sea, ni me asusta nada de lo que está pasando. Yo ahora mismo estoy muy tranquilo y la mayor parte de analistas estamos muy tranquilos y en general nos sentimos bastante positivos con respecto a este desarrollo y tenemos muchas ganas de que estas preferentes entren al mercado lo antes posible y de ver qué tipo de rendimiento dan. Sea como sea, nada de lo que he dicho es un consejo de inversión, nada está garantizado, ya lo sabéis. Yo solo os doy la información y os doy el análisis y os doy mi opinión. Me puedo equivocar en todo
sin problema, ¿vale? Eso puede suceder. Pero bueno, esa es la teoría. Espero que este vídeo os haya sido útil. Muchas gracias por estar ahí. Hoy no voy a poner el clip para el final porque realmente estoy un poco cansado, me duele un poquito la voz y llevo ya como una hora aquí hablando, así que va tocando cerrar este vídeo. En un vídeo separado os pondré el tema del triángulo, ¿no? Del trilema de Dirichlet Leclerc sobre cómo funcionan ese tipo de instrumentos. Y nada, si no os importa la salida, darle un like y ponerme algún comentario. Y eso, chicos, tranquilidad, disfrutad del verano, tocad arena y nos seguiremos viendo por aquí, en Finanzas de Chill. Chao. Hoy ha bajado otro 5%, ha hecho dump. Esto no es lo que me prometieron. Yo creí que invertir era solo ganar dinero y nunca perderlo. Cancelo mi suscripción.